Este tema que traigo hoy, yo había comentado en presentaciones anteriores que iba a profundizar un poco más sobre lo que era intestino microbiota, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama así, los dos sistemas que rigen tu vida? Bueno, porque básicamente, aunque tenemos más sistemas, pero hay dos que son como bien preponderantes, bien eh, determinantes en nuestra vida, ¿ya? En general, o sea, no solamente en la salud del cuerpo, sino también en la mente, en nuestras emociones, en nuestras reacciones, en nuestros sentimientos, ¿ya? Todos estos aspectos están modulados por dos sistemas, básicamente, que tenemos. Bueno, es bien conocido desde la antigüedad que tenemos el sistema que es el cerebral, ¿verdad? Y lo que implica el neuronal, el de nuestro cerebro, que es con nuestro computador que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? El cual nos manda, nos da señales e interactúa con los demás sistemas. Pero en las últimas décadas se ha estudiado también la incidencia que tiene el sistema entérico. ¿Ya? Lo hemos hablado en otras reuniones, cómo influye nuestro sistema nervioso entérico, o vale decir nuestro sistema intestinal. Entonces, como podemos ver ahí en esa lámina, está el intestino y está el cerebro, y cómo a través del organismo hay interacciones tanto de ida como de vuelta, o sea, interacciones hacia ambos sentidos. ¿Okay? Entonces, todo eso determina en forma muy importante en nuestro estado de salud, nuestro metabolismo, y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. El Señor nos dice en su palabra, en Salmo 118, 14, y ahí nos dice el salmista: mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él me ha sido por salud. ¿Ves? Están asociando lo que es la fe, la fortaleza y la alabanza con el Señor, y cómo eso viene a ser salud para nuestra vida. He aquí, Dios es salvación mía. Aseguraré y no temeré, porque fortaleza y mi canción es Jehová, que ha nacido para mi salud. El Señor nos promete en varias partes de la Biblia la salud, el bienestar, el beneficio, que Él quiere lo bueno para nosotros y no lo malo, dice la palabra, ¿cierto? Que quiere bien y no mal. Entonces, si el Señor quiere bien y no mal, quiere lo bueno y no lo malo, ¿por qué hoy día, a pesar de que estamos en una época en la cual cada vez estamos más desarrollados en tecnología, en la ciencia médica, cada vez estamos en un estado más avanzado, y aún así cada vez predomina más y más la enfermedad? Entonces, no hay salud, y ni siquiera hay buena salud entre el pueblo de Dios. Lamentablemente puede haber un poquito más de salud quizás que en otro tipo de comunidades, pero no es algo que sea tan determinante, ¿ya? Incluso muchos aquí los conectados somos cristianos, tratamos de guardar la palabra del Señor, pero el enemigo ha usado muchos métodos engañosos para poder dañarnos, ¿ya? Ha usado mucho engaño para poder alterar nuestro normal funcionamiento del cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino también de la mente. Pero el Señor promete en su palabra que Él es nuestra salvación y que Él nos va a dar salud. Entonces tenemos que aprender a codificar los engaños del enemigo, aprender a discernir lo bueno y lo malo, con la ayuda de Dios. Para introducirnos al tema, les voy a comentar que nosotros en el cuerpo tenemos aproximadamente unos 60 trillones de células. ¿Qué quiere decir eso? 60 millones de células. Imagínense si son muchas, ¿verdad?, que las que tenemos en todo el organismo aproximadamente. Bueno, les recuerdo, porque eso se ha dicho en otros programas, que tenemos 10 veces más microorganismos, más bacterias que células, ¿ya? Imagínense, 10 veces más. O sea, si tenemos 60 trillones, imagínense cuántos trillones tenemos de bacterias y de microorganismos en general. Y además, estas tienen 100 veces más genes que los que tienen nuestras células. O sea, nosotros somos un lugar donde cohabitan y coexisten con nosotros una inmensa, pero inmensa diversidad de microorganismos. Estamos hablando aquí de bacterias, virus, protozoos, ¿cierto? Parásitos, hongos, levadura. Tenemos pero una cantidad enorme, y no somos muy conscientes muchas veces de todo lo que habita dentro nuestro. Incluso muchas veces nos esmeramos en tratar de andar con las manos limpias, lavarnos con agua y jabón, y pensamos que así como que haciendo asépticos por fuera,
vamos a estar como libres de patógenos. Y en realidad no es así, porque muchas veces nos limpiamos por fuera, pero por dentro está la podredumbre de adentro nuestro, o está un desequilibrio tan grande que tenemos una cantidad de parásitos indeseados. Y muchos de estos microorganismos también se quiere tratar a todos como si fueran dañinos, y en realidad no todos son dañinos, ¿ya? O sea, cuando nosotros vemos una publicidad que dice mata el 99,9% de gérmenes, ¿cierto? En un jabón, en un desinfectante. Pero nosotros en realidad queremos matar todos nuestros gérmenes que están dentro. Quizás pensaríamos que sería bueno, y la verdad es que no. La verdad es que no, porque a medida que menos gérmenes tenemos, menos, no gérmenes, sino que menos bacterias y menos microorganismos, más empobrecida está nuestra microbiota, que se llama, que es la vida, es el órgano vivo, que es como un órgano más del cuerpo, recibiendo información del exterior y que lo tenemos adentro nuestro, ¿ya? Y que está enviando información al exterior, está recibiendo información de afuera, y que determina de una manera muy potente nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la realidad, la manera en que las células se comunican entre sí. Todo eso está dado por la microbiota. Y el microbioma vendría siendo esa microbiota, pero considerando además todas sus genes, los metabolitos que ellos elaboran, todo eso vendría siendo el microbioma, el sistema de ellos adentro nuestro, o sea, considerando la sumativa de todo, es microbioma. Pero cuando nos referimos específicamente a los microorganismos, le llamamos microbiota. Es toda una vida microbiana viviendo adentro nuestro. Es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho y está en conexión con nuestro cerebro y con nuestro segundo cerebro, que viene siendo el intestino, que está en el tubo digestivo, el sistema entérico. Una serie de neuronas que tiene conexión también con el sistema inmunitario, el sistema inmune del ser humano. La parte del cuerpo que tiene mayor superficie expuesta al exterior, ¿saben ustedes que es el tubo digestivo? Si nosotros nos preguntaran qué parte del cuerpo tú tienes más expuesta al exterior, nosotros pensaríamos que es la piel, ¿verdad? Es la piel, que mide aproximadamente 2 metros cuadrados. Pero no, ¿saben que no es la piel? Es el tubo digestivo, porque el tubo digestivo está, por la boca entra todo, ¿verdad? Por la boca, el respirar, entra también al organismo. Y tenemos exposición hacia afuera, o sea, está expuesto nuestro tubo. Y entran, es por donde más entran virus, bacterias, tóxicos, patógenos. De hecho, el 80% de las defensas están en el intestino porque es el sitio donde tiene que defenderse muchas veces de agresores externos. El tubo digestivo, en conexión íntima con la microbiota, regula una cantidad de procesos del organismo que afectan a la salud y afectan a la enfermedad, ¿ya? O sea, el tubo digestivo está en una comunicación permanente con esa microbiota o con ese microbioma. Cuando hay mala adaptación de la flora o de ese microbiota, existen problemas de interconexión con la microbiota, ¿ya? Y cuando hay una mala adaptación, el tubo digestivo, el cerebro y el sistema cardiovascular pueden ver afectados, y eso puede estar en los orígenes de las enfermedades que afectan a este tipo de órganos. Por ejemplo, los cuadros como la ansiedad, la depresión, lo que está asolando a tantas personas en el mundo actualmente, muchas veces tienen su origen en una pobre nutrición, porque la nutrición es la que afecta directamente a la microbiota. Por lo tanto, si nuestra nutrición es pobre, nuestra microbiota va a ser pobre. Si nuestra microbiota es pobre, interactúa en forma deficiente con los demás órganos y va mandando toxinas, va mandando señales confusas en el cual nosotros empezamos a tener pensamientos negativos, y a la vez nuestros pensamientos, que lo de afuera también, lo que vemos, lo que oímos, todo eso interviene en nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento también interviene con el resto del organismo. Ya vamos a ir viendo un poco cómo lo hace, cómo es la forma, ¿ya? Bueno, ¿cómo se comunica Dios con el hombre? Saben ustedes que los testimonios dicen que los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Ojo aquí, son el único medio. O sea, ¿cómo Dios se puede comunicar contigo? ¿Cómo Dios se puede comunicar con tu hijo, con tu familia? Lo hace a través de los nervios del cerebro que se relacionan con todo el cuerpo, ¿ya? Y por ese medio se comunica Dios con el hombre. Esto afecta su vida más íntima. Así que cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales. Y como resultado, se atenúa la sensibilidad de la mente. La mente se embota, se vuelve mórbida, ¿ya? Y nosotros tenemos un nervio que pasa por todo el sistema digestivo, que es el nervio vago. Este controla la forma en que la comida se mueve por el sistema digestivo.
es el vehículo que transmite información directa del estado de la persona al cerebro. Es especialmente relevante en todas las enfermedades en las que la motilidad o el movimiento son factores importantes. Bien, tenemos aquí entonces que este nervio es un reflejo de cómo está nuestra mente. A través de ese nervio se refleja nuestro organismo, nuestro estado mental. Por lo tanto, cuando nuestro estado mental está afectado, ¿qué pasa con el organismo? Se altera completo. Todo el sistema digestivo se altera. Y eso finalmente se traduce en un problema, se traduce en un problema complejo a todo nivel, a nivel de todos los órganos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas? Primero que todo, quiere que nosotros vivamos con una tranquilidad y una paz que, ¿quién puede dar esa paz? Solamente Dios. ¿Ya? Solamente Dios puede dar la verdadera paz. Hoy en día vemos cómo está la sociedad alterada, qué música escucha la sociedad, qué música escuchan los jóvenes, incluso los niños, cómo están hipersexualizando a los niños. ¿Y por qué pasa eso? Porque el enemigo está trabajando desde que son bebecitos, desde que nacen, desde que son pequeñitos, está trabajando a nivel de las emociones, a nivel de los pensamientos, a nivel de la influencia de las masas. Hace poquito mi hija me comentaba de una pequeña que hablaba con ella y le hablaba cosas muy de bajo calibre, le hablaba de sexualidad, es más chiquitita que mi hija va a cumplir 12 años y la otra es más chiquitita, y le estaba hablando de temas de sexualidad, le estaba hablando de música muy, muy, muy baja, de esa música de perreo, de reggaetón y todas esas cosas, y mi hija le dice, ¿tú por qué escuchas eso? ¿Por qué te gusta esa música? La niña ni siquiera entiende bien de qué está hablando, o sea, es una niña pequeña, no está ni siquiera preadolescente todavía. Y mi hija le dice, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué hablas de eso? Es que en mi colegio todos hablan de eso, en mi colegio todos hacen esos gestos, en mi colegio pero tú ¿por qué tienes que hacer lo mismo? Le dijo mi hija. Si tú eres otra persona, o sea, tú puedes pensar distinto. No es que yo, si pienso distinto, me van a mirar como un bicho raro. Entonces, hoy en día, queridos, estamos viviendo unos tiempos terriblemente peligrosos para los niños. Estamos viviendo tiempos en los cuales se está llenando la mente de basura, donde todo lo que Dios ha dejado en forma perfecta y como dones, como es la sexualidad, por ejemplo, como es las relaciones de pareja, eso se ha todo degradado y hemos llegado a un punto de lo más perverso que puede haber. Como dice la palabra del Señor, estamos llegando a los días de Noé, a los días de Sodoma y Gomorra, en los cuales se está legislando a favor del liberalismo, a favor de prácticas que son absolutamente contrarias al bienestar que Dios quiere darle al hombre. Y todo eso daña nuestra mente, todo eso afecta, todo eso pone nervioso, todo eso pone ansioso y daña a los niños, a los jóvenes y a todos, a toda edad. Yo escucho jóvenes, por ejemplo, ayer nosotros fuimos a dar un paseo al río y queríamos un poco de sombra y de frescor porque hacía mucho calor y estábamos con mis hijas y luego llegaron unos amigos que los invitamos y nos devolvimos a buscarlos porque no sabían llegar al lugar. Y luego cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que habían llegado unos jóvenes con unos parlantes, con una música horrible, y nos echaron a perder todo el paseo. O sea, todo lo que queríamos nosotros de estar tranquilos, se acabó la paz ahí en un lugar súper escondido donde no todo el mundo sabe llegar, porque la gente no puede vivir en paz. ¿Y por qué? Porque hay un vacío existencial y un vacío espiritual que es tan grande que si nosotros no buscamos a Dios, no buscamos a Dios en nuestras vidas que nos dé esa paz, vamos a buscar llenarlo con cualquier cosa que pueda mantenernos ocupada la mente. Y eso está siendo el pan de cada día y eso es lo que está llenando la mente de nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente encauzando la vida de nuestros hijos, alejándolos de las malas influencias. A mí me han dicho muchas personas, porque yo tengo a mis hijas fuera del colegio, mis hijas no van al colegio en forma presencial, sino la mayor está inscrita virtual y toma clase en un colegio adventista virtual, unas horas al día, pocas horas, 3 horas más o menos, y ella estudia por sí sola, estudia con libros, con los libros del colegio, con otros libros. No ha sido fácil, porque no es una niña que sea tan amigable estudiar así, ¿ya?
hay niños que sí son muy autodidactas, ella le gustan muchas otras cosas, tiene muchas habilidades para muchas cosas, ustedes han visto que ella cocina, hace cosas manuales, tiene muchas habilidades, pero lo que es lectura, le cuesta un poco hacerlo sola, pero el Señor le ha ido capacitando gracias a su gracia. Y bueno, me han criticado a mí porque no mando a las niñas al colegio. A la más pequeña, si Dios permite, tampoco la voy a mandar el próximo año, la voy a tener en la misma modalidad, de hecho ya la estoy preparando, enseñándola a leer, a escribir, a pesar que todavía no le corresponde porque no ha entrado al colegio. No la mandé a hacer el kinder tampoco, la hago hacer apresto en casa, sumas, restas, cosas así. A medida que ella se va interesando también, porque a los niños no hay que estarlos presionando mucho, pero saben que es una cosa que estoy procurando como madre protegerlas el máximo posible. Ya los testimonios dicen que los niños uno debiese cuidarles la influencia por lo menos hasta los 8 o 9 años. Ya, es que la edad donde son como esponjitas, absorben todo. Entonces, si uno no les protege las avenidas del alma, como dice la palabra, no protege los sentidos, ellos se van a distorsionar. Y bien, no es que criarlas en una burbuja tampoco, porque igual tienen que interactuar con personas, pero esa interacción tiene que ser medida y controlada, no en forma indiscriminada. Eso pienso yo. Y quizás alguna madre que esté escuchando aquí le sirve ese consejo, puesto que todo entra a través del cerebro. Y el enemigo está trabajando en forma muy, muy aguda. Por ejemplo, trabaja a través de lo que son los dibujos animados. Hoy en día están muy perversos los dibujos animados. Uno los ve inocentes así, pero si uno empieza a mirar las ideologías que transmiten, por ejemplo, las ideologías del feminismo, las ideologías del liberalismo, de muchos otros aspectos que ustedes ya saben, no lo voy a mencionar acá para que no me bajen el video cuando lo subamos, pero hay que tener mucho cuidado, hasta con los juguetes que le compramos hoy día. ¿Ya? Todo eso está alterando nuestro sistema, y está alterando no solamente nuestro sistema cerebral, sino también nuestro segundo cerebro, el sistema digestivo. Los niños también se alteran con los problemas familiares, se alteran con las discordias en casa. Todo eso les alteramos nosotros a los niños, somos responsables de ello. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como padres, y como quizás muchos no sean padres, pero pueden tener sobrinos, pueden influir en niños, en sus comunidades, es transmitirle el amor del Señor, transmitirle esos sentimientos lindos, ese apego que no está en las cosas materiales, que no está en la diversión en vana, sino que está en las cosas profundas, está en aprender a apreciar la naturaleza que Dios nos dio, está en aprender a compartir con otros nuestro pan, compartir con otros nuestras bendiciones, aprender a tener un corazón noble y generoso, a tener empatía. Son cosas que, estando los adultos cerca de los niños, podemos influir, pero muchas veces los dejamos en manos de otras personas porque no podemos cuidarlos, y esas personas a veces no son la gente que más los ama ni la que tiene la mejor influencia hacia ellos. Debemos orar mucho, quienes somos padres, por nuestros hijos, que Dios los proteja en estos tiempos difíciles, y que nos ayude a tener equilibrio para saber ser empáticos con ellos, para saber comprenderlos, para saber ayudarlos a cambiar sus hábitos, para saber ser ejemplo de ellos. El Señor también nos da una interacción a través del cerebro con nuestro estómago, ¿ya? Es importante considerar cómo interactúa el cerebro a través del nervio vago con el estómago, con el intestino. Aquí, para poner un ejemplo, menciono algunas sintomatologías que tiene la enfermedad que se llama gastroparesia o gastroparesis, que se produce cuando nosotros comemos en forma inapropiada, ya sea comiendo alimentos no adecuados, no recomendados, ya sea comiendo en exceso, comiendo entre horario, comiendo deficiente. Todo eso altera, o comiendo alterados, también comiendo nerviosos, comiendo irritados, todo eso altera la masa alimenticia de nuestro organismo. ¿Ya? El bolo alimenticio pasa al estómago convirtiéndose en una masa perjudicial. ¿Por qué? Porque se produce un daño a través de la alteración emocional del nervio vago, y se produce un exceso, por ejemplo, de acidez, o una falta de acidez muy alcalino, la masa en el estómago, donde debiese ser ácida, se pone alcalina, ya se produce o se puede producir al revés, una hiperacidificación del bulbo duodenal, una sensibilización de la mucosa, la lesión por ácido, ya que es gastritis, lo que es Helicobacter pylori. Cuando hay incremento de la actividad del nervio vago, cuando estamos muy nerviosos, todo eso afecta la forma en cómo se digieren nuestros alimentos. Se pueden producir hiperplasias de las células parietales, lo que puede producir cáncer, por ejemplo, vaciamiento gástrico rápido, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender a comer lo que corresponde, tener la sabiduría para
comer sencillo, pero los alimentos en origen que Dios nos ha dado y con la paz mental que necesitamos. Y esa paz solamente Dios la puede proveer. Eso es importante mencionarlo. Y también tener nuestra conciencia en paz, porque, por ejemplo, si nosotros no cumplimos nuestros deberes, ya sea laborales o familiares principalmente, ¿cierto? Los deberes para con Dios, sabiendo, como dice la palabra, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, a este es pecado. Por lo tanto, a medida que más sabemos, más responsables somos. Y eso es importante considerar la obediencia que debemos tener a Dios, porque a medida que nosotros somos desobedientes, pensamos a lo mejor que no nos pasa nada, pero nuestra subconsciente sabe eso y eso altera nuestro sistema. Y eso va generando culpa interna y eso va generando alteración emocional. Y eso afecta nuestra digestión, afecta nuestro estómago, afecta nuestro intestino. Nosotros vivimos una guerra. Voy a salir un poquito porque alguien rayó la pantalla, ya voy a sacar un poquito de la pantalla. Ahí sí. Nosotros vivimos una guerra. Esta guerra se vive a nivel interno, así como a nivel externo. Vivimos el conflicto cósmico, pero en nuestro plano espiritual, ¿ya? El conflicto cósmico no solamente se vive en el cielo y en la tierra como se vivió en el cielo, ¿cierto? Como una gran batalla en el cielo que la inició Miguel y sus ángeles. Perdón, que la inició el dragón y sus ángeles contra Miguel, ¿cierto? Y se produjo una lucha grande. Miguel y Jesús, ¿cierto? Con sus ángeles tuvieron que luchar contra el dragón porque ellos se pusieron rebeldes. ¿Y dónde apareció la rebeldía? ¿Dónde se creó eso en el corazón? Se creó por el egoísmo, por el amor al yo, por el egocentrismo, por el querer ser igual a Dios. Y muchas veces nosotros también tenemos las mismas actitudes porque el enemigo plasma eso en nuestra mente a través de todos los sentidos externos por los cuales recibimos información, sobre todo los medios de comunicación, quienes nos dicen, tú eres tu propio Dios, tú tienes que agradarte solo a ti mismo, lo importante es que tú seas feliz, no importa a los demás. O sea, siempre se enfoca el enemigo en hacer algo parecido a lo que Dios hace, pero con sutileza. Por ejemplo, nosotros cuando somos alterados emocionalmente, ¿cierto? Y tenemos problemas o alguien nos hace daño y nos afecta nuestra autoestima. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿qué deseamos? Deseamos salir de ese estado y empezamos a buscar ayuda. Y muchas veces se busca ayuda en la psicología, pero la psicología ha sido permeada, ha sido traspasada por estas ideologías que son contrarias a lo que es la palabra del Señor. El Señor nos dice a nosotros que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra fuente de sabiduría, que Él es nuestro sanador, que Dios es nuestro refugio, ¿cierto? No obstante, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te dice, no tomes en cuenta a Dios, tú eres tu propio Dios, tú eres capaz de salir adelante por ti mismo, tú tienes que amarte por sobre todo, tú debes ponerte en primer lugar y empieza a fomentar el egocentrismo. Y el egocentrismo no es nada más que esta actitud que es el reflejo de lo que Satanás inició en el cielo. Entonces nosotros, es muy tentador para nosotros y es muy sutil. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos ese vacío espiritual. Desde el momento que entró el pecado a la tierra, nosotros quedamos con ese vacío, ¿cierto? Porque se traspasó aquí a nuestro plano terrenal, esta guerra del siglo. Y por lo tanto fue enviado para acá, a la tierra, ¿cierto? Satanás cayó aquí. Y aquí donde vino a engañar. Y aquí es donde el enemigo engañó a nuestra gran madre, ¿cierto? A Eva. Y ella también llevó esto a su esposo Adán, que finalmente ambos cayeron, porque el hombre debió haber sido firme, podría haber sido firme y no haber caído en el engaño de su esposa, por así decirlo, en lo que ella se cayó engañada. Pero el hombre, por amar más a su mujer que a Dios, ¿cierto? Porque no confió en Dios, porque Dios le podría haber dado otra Eva. Pero ¿qué hizo? No, amaba tanto a su mujer que aunque él se dio cuenta de que la mujer había hecho mal en comer el fruto, ¿cierto? Fue y comió también para que ella no sufriera sola. Y muchas veces nosotros los seres humanos amamos más a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a las personas que a Dios. Y nosotros tenemos que poner primero a Dios, ¿verdad? Primero a Dios en nuestra vida.
y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si nosotros ponemos primero al Señor que dice la palabra, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, si nosotros queremos sanar estos dos sistemas de nuestro organismo, tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar, porque todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Pero poner a Dios en primer lugar no es solamente decir de boca, Señor, Señor, yo te honro, porque la palabra dice que muchos de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí, porque nosotros no solamente tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Me disculpan un momentito. Ya, voy bien. Bueno, tenemos que nosotros ser hacedores de la palabra de Dios, hacedores y no solamente oidores. Y eso es el día a día, es la batalla que llevamos en el día a día, son las decisiones que llevamos en el día a día. Y muchas veces decimos, no, yo empiezo mañana. Así como cuando la gente hace dieta, dice, yo empiezo pasado, empiezo mañana, hoy día no, mañana sí. Pero ¿saben ustedes que el Señor dice que nosotros tenemos que vivir cada día y basta cada día su propio afán? Por lo tanto, el día para empezar las cosas no es mañana. El día de la salvación, ¿cuándo es? Dice la palabra, dice hoy. ¿Ya? No podemos seguir postergando aquellas cosas en las que sabemos que estamos errando, aquellas culpas que sabemos que estamos llevando, aquellos rencores que sabemos que estamos llevando en nuestro corazón, aquellas cosas que no nos hemos perdonado nosotros mismos, aquellos hábitos que nos falta cambiar. No podemos seguir postergando, porque hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad y mañana no es tuyo, y mañana no sabes si vendrá. Y la enemistad que quedó entre la mujer y su simiente, ¿ya? Y la simiente suya, ¿quién son ellos? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le dijo eso? Dios se lo dijo a la serpiente que venía siendo en el fondo Satanás, ¿cierto? Hay una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, una enemistad grande. Y nosotros podemos estar creyendo y queriendo ser hijos de Dios, pero muchas veces estamos actuando como si no fuésemos hijos de Dios. Esta enemistad está permanente y esta enemistad también se trasladó a nuestro interior, así como tenemos una batalla afuera, la batalla también está dentro nuestro, está entre nuestros microbios incluso. ¿Ya? Por lo tanto, en la parte espiritual, que el espíritu toca nuestras mentes, tenemos que actuar, no esperar que nos manden nuestra microbiota irregular, nuestra microbiota desequilibrada. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Y para poder escuchar la voz de Dios es necesario orar, es necesario aprender y escuchar su palabra. Dios nos dejó su palabra, no nos dejó su palabra de adorno, nos dejó su palabra para que nosotros la estudiemos en forma exhaustiva, para que nosotros tomemos conciencia plena de los consejos que Él nos ha dado, para que nosotros la escudriñemos como un tesoro. Y ahí está toda la verdad y ahí está todo lo que nos puede guiar, y no tenemos que confundirnos con ideologías que tienen hoy día el mundo, ideologías de los cuales está yéndose por distintas ramas que son contrarias a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que escuchar lo que es la palabra de Dios y en base a eso guiarnos. Y también de todo aquello que podemos estar confusos, tomar lo bueno y desechar lo malo, porque así dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Aquí tenemos cómo existe la comunicación microbiota intestino-cerebro. ¿Cómo actúa estos sistemas? Estos sistemas se relacionan en cada segundo de nuestra existencia, están relacionándose y lo hacen a través de unas células que se llaman células gliales, ya que son células de soporte estructural, metabólico y trófico de las neuronas, sin participar activamente en el proceso de información del sistema nervioso. O sea, son células que están todo el día interactuando, son como redes así de conexiones, como hoy día sabemos que existen las conexiones, ¿cierto?, virtuales, las redes 5G, todo eso. Nosotros tenemos un sistema mucho más complejo que eso dentro de nuestro organismo. Ya estamos interactuando en forma interna. Yo he escuchado también mucho sobre lo que es hoy día el deseo que tienen los grandes poderosos de nuestro mundo de poder intervenir en los pensamientos del hombre, ¿ya? De poder usar lo que son las nanopartículas para poder intervenir en nuestros pensamientos, nuestras emociones, poder también hacer tratamientos médicos, pero también hay una forma indiscriminada de poder en el fondo intervenir en el pensamiento del hombre. Pero saben ustedes
que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, y tenemos que aferrarnos a lo que Dios dice. ¿Y Dios qué es lo que dice? Que el único que conoce nuestros pensamientos, ¿quién es? Dios solamente. No es el hombre, ni es Satanás. Pero Satanás sí conoce nuestras tendencias, conoce, es tan inteligente que nos observa. Es como cuando nosotros tenemos una relación tan cercana con otra persona, que nosotros miramos a la persona y sabemos lo que está pensando, ¿cierto? Sabemos como más o menos sus emociones, o a veces la escuchamos y podemos reconocer qué es lo que está queriendo en el fondo de su corazón, qué miedos tiene, ¿cierto? O miramos a nuestro hijo y miramos su carita y sabemos que le pasa algo. Imagínense si nosotros, siendo tan limitados nuestra inteligencia, podemos ser capaces de percibir esas cosas, con mayor razón la hace el enemigo. Y el enemigo usa esa extrapolación de todo lo que conoce de nosotros para poder intervenir en nuestra mente, para poder usar todas las avenidas del alma para poder distraernos. Por eso que la palabra del Señor dice que nosotros, sobre todo en los últimos tiempos, van a ser tiempos tan peligrosos y vamos a tener que tratar de salir de las grandes ciudades. Nos aconseja salir a lugares más tranquilos, donde podamos estar en plena comunión con Dios, donde no estemos tan invadidos de tantos estimulantes externos. Es necesario sacar a nuestras familias de las ciudades grandes. A veces los hijos se resisten, cuando son más grandes sobre todo, cuesta mucho que ellos decidan realmente por cuenta de ellos, pero es necesario hacerles esa terapia, sacarlo de todo el bullicio, de toda la tentación, porque si no va a pasar como le pasó a Lot, tanto estar en los lugares peligrosos que terminó perdiendo a su mujer y terminaron también sus hijas degradándose, sus hijas terminaron siendo perversas. ¿Por qué? Porque ella no tenía los valores, no tenía los principios. Claro, él como padre, él trató de guiarlas en sus caminos, y yo no sé qué pasó con ellos al final, no me recuerdo bien, pero sé que por lo menos sus hijas lo quisieron que les diera descendencia, ¿verdad? Las hijas no eran las niñas más correctas. Lo que pasó los días de Noé también, lo mismo, los hijos no fueron todos los hijos los más correctos, ¿cierto? Hubo uno que vio su desnudez. Entonces, estamos hablando de que el enemigo trastorna tanto que las personas pierden el discernimiento. Por lo tanto, nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, pidamos en oración que el Señor nos ayude a tener el querer como el hacer, al poder salir de los lugares peligrosos, a poder tener acceso a cultivar nuestros alimentos. Si nosotros damos mejores alimentos, toda esta red de comunicación va a funcionar mejor. Si nosotros tenemos alto consumo de magnesio en nuestra dieta, va a haber más tranquilidad. Si tenemos los aminoácidos venidos desde las plantas, es la forma como el Señor quiere que nosotros consumamos las proteínas, va a ser la mejor forma como se van a asimilar en nuestro organismo sin contaminarnos y llenarnos de parásitos. ¿Saben ustedes que es impresionante la cantidad de parásitos y de patógenos que aporta el consumo de carne? Impresionante. Nosotros, al comer vegetarianos evitamos una cantidad de contaminación y de parásitos que intervienen en todos estos procesos y que nos desvían y nos hacen que todo esto funcione mal. ¿Ya? Tenemos un tejido linfoide asociado al intestino que es llamado comúnmente el GALT, ¿ya? GALT. Esta constituye una de las partes más extensas y complejas del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos. Cuando esto funciona bien, nosotros tenemos unas defensas fuertes, pero muchas veces sobrepasamos la capacidad que tiene el GALT de poder funcionar. ¿Por qué? Porque lo llenamos de tanta mugre, tanto parásito, alimentamos tanto la microbiota que es más dañina, que finalmente esto ya se desequilibra completamente y este tejido ya no funciona en forma óptima. Aquí presento un gráfico que me llamó mucho la atención, lo encontré muy bueno para explicarles cómo interactúa el cerebro con el intestino. Miren, se fijan, ahí va de ida y de vuelta, es bidireccional, y también está afectado desde el exterior por el ritmo circadiano, que quiere decir eso, la luz, ¿cierto? La dieta, la actividad física, el medicamento y la contaminación ambiental. Todo eso altera nuestro cerebro, altera nuestra microbiota y nos afecta en cuanto a lo que es la oxigenación celular, nos afecta en cuanto a lo que es la nutrición, que la nutrición está relacionada con los procesos cerebrales, está relacionada con los procesos intestinales. Incluso interactuamos nosotros hasta con la luz, ya nosotros interactuamos con todo interactuamos, y con la luz también, a través del ritmo circadiano, que cuando eso está alterado, nosotros tenemos un desequilibrio tan grande que no podemos dormir a las horas que corresponden, nos da sueño a las horas que no corresponden, ¿ya? Y todo eso que afecta y que entra a nuestro organismo, se traduce hacia el exterior en conducta alimentaria y apetito inapropiado, ¿ya? Donde hay ansiedad, donde hay
una adicción a los carbohidratos, donde hay una adicción a lo dulce, donde hay una adicción a las carnes, ya donde el cuerpo pide proteína animal, donde esos parásitos piden su alimento, porque si nosotros nos llenamos de parásitos comiendo carne, después parásitos piden alimento, por lo tanto no vamos a poder dejar de comer eso que los alimenta a ellos, ¿verdad? Y también afecta, obviamente se traduce en un mal comportamiento social, porque cuando hay hígado graso, cuando hay mente alterada, va a haber malas actitudes, va a haber tosquedad, va a haber una forma de ser que no honra al Señor. Ya vamos a tener un comportamiento social a lo mejor eh, indiferente, a lo mejor exageradamente estimulado, ya algo desagradable. Hoy en día uno mira y el ser humano cada vez está más impersonal, está más despersonalizado, ya no tiene la conducta equilibrada que Dios quiere que tengamos. Y empiezan a haber también problemas de adicciones a distintas cosas, de adicciones ya sea a las drogas, adicciones a la comida, adicciones a las pantallas, adicciones al sexo, a muchas cosas, porque el ser humano en su ansiedad busca llenar ese vacío. Y también eso afecta a nuestra memoria, porque empiezan a morir neuronas, empieza a haber deterioro cognitivo, ¿ya? Y eso provoca lo que son las enfermedades mentales y neuronales, enfermedades que muchas veces ni siquiera el ser humano alcanzaba a crecer, son niños y ya tienen esas enfermedades. ¿Por qué? Por la herencia de los padres, por el medio en el que viven, por cómo vivió el embarazo esa madre, por qué es lo que interactuó en su sangre. Existe el autismo, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad, el Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de TDAH, hiperactividad, trastornos psicóticos, sí, TDA, eso. Trastornos psicóticos bipolares, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, todo eso tiene que ver con nuestra microbiota, cómo está modulándose en nuestro interior y cómo está reaccionando el organismo a ello. Tenemos aquí las principales familias de bacterias, ¿ya? Los Firmicutes, tenemos aquí, bueno, las clases y las principales bacterias representativas, ¿ya? Tenemos varios tipos nosotros de filos en nuestro organismo, de bacterias como las Firmicutes, las bacteroidetes, perdón, las actinobacterias, las proteobacterias, las verrucomicrobacterias, ¿ya? Las fusobacterias, y ya en menor escala las cianobacterias, las sinergitesa y las arqueas, ¿ya? Pero lo que más abunda en nosotros son los Firmicutes y los bacteroides. Y en el caso de la persona que come mucha proteína, ya sea animal o vegetal, aumentan también las proteobacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un buen equilibrio entre Firmicutes y bacteroides, va a haber un metabolismo idóneo, va a haber una forma de pensar, va a haber una salud equilibrada, buen sistema defensivo. Si nosotros miramos para atrás físicamente, ya vamos a hablar del aspecto físico, a la gente de los años 70, de los años 60, ustedes han visto teleseries, películas, ¿cierto? De esos años, han visto cómo eran, incluso fotos de nuestra familia para atrás, ¿ya? Si nosotros miramos cómo eran ellos, cómo era su estado físico, ¿ya? Cómo eran ellos. Tenían buen porte, no, a lo mejor no eran tan altos, pero sí tenían una estructura física equilibrada, ¿ya? Donde no estaba esa masa en la parte abdominal que hoy día predomina mucho el ser humano. Hoy día ellos eran muy formaditos, eran delgaditos, ya tenían bonitas formas, su cuerpo, los varones también fornidos, más masculinos, que ahora hoy día uno mira y no sabe, muchas veces mira a una persona en la calle sin discriminar ni nada, pero uno no sabe si son varones o mujeres, porque estamos tan ya dañados que no tenemos la feminidad de las mujeres y los varones no tienen esa masculinidad que deben tener, ¿ya? Y todo eso está regulado por la microbiota, está regulado por el metabolismo y el metabolismo está regulado por la microbiota, ¿ya? Entonces, esta microbiota cuando se altera afecta todo nuestro proceso metabólico. Y cuando nosotros tenemos más Firmicutes que bacteroidetes, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar, por ejemplo, el sobrepeso, el síndrome metabólico, la diabetes, todo lo que tiene que ver con el metabolismo se daña cuando hay exceso de Firmicutes y bajo bacteroidetes. Es que es de la mano, o sea, si tengo más Firmicutes, obviamente que van a bajar los bacteroidetes, ¿ya? Y si aumenta bacteroidetes, ¿qué va a pasar? Se va a equilibrar los Firmicutes a lo que corresponde, porque ellos son como las fuerzas del mal, ¿ya? Es como que los Firmicutes fueran las fuerzas del mal y los bacteroidetes las fuerzas del bien, pero no son como malos, porque igual hacen cosas positivas, pero en su justa medida cuando están bien equilibrados, pero si ellos están en exceso, va a generar problemas, ¿ya?
nosotros tenemos, como les explicaba lo del GALP, ¿ya? Que aquí está el GALP en los tejidos, ¿ven? ¿Ya? Ahí en ese lugar es donde las células del organismo interactúan a la vez con las bacterias y las células inmunitarias. Y de los resultados de estas interacciones va a depender que el organismo tolere los elementos presentes en el organismo. Por ejemplo, que tolere un cierto alimento o un microbio externo. Hoy en día tenemos una plaga de las intolerancias alimentarias, ¿cierto? De la intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa y a muchas cosas que precisamente por su hábito el ser humano ha modificado este tejido y ha hecho que las personas nos vayamos volviendo cada vez más intolerantes, ¿ya? Y que el sistema inmunitario se empiece a atacar incluso a sí mismo. Ya en vez de atacar a los intrusos, se defiende de sí mismo por los hábitos, ¿ya? Un nuevo estudio ha revelado que las bacterias intestinales comensales que están presentes en el GALP contribuyen a la formación de una célula inmunitaria que permita al huésped funcionar normalmente, ¿ya? Tolerando las sustancias inofensivas de su entorno. Entonces, tienen que estar las bacterias en su precisión, tiene que haber bacterias adecuadas. Si no están adecuadas, no va a haber un funcionamiento normal. Bueno, aquí tenemos, entonces, como les explicaba, aquí está puesto en un gráfico, las dos principales familias, ¿ya? Las Firmicutes y los Bacteroidetes. En los Firmicutes tenemos las familias de los Clostridium, Clostridiales, ¿cierto? Y los bacilos, ¿ya? También los bacilli. Tenemos ahí dentro de los bacillos los streptococcus, lactobacillus, lactococcus, enterococcus. En los Clostridiales tenemos los Clostridium, dos tipos de Clostridium, por ejemplo, el Perfingens y el Butyricum. El Firmicutes, lo que es Clostridium, los Clostridium crecen, para que ustedes se informen, en ausencia de oxígeno, ¿ya? De hecho, por ejemplo, uno de los principales problemas de la industria alimentaria es el Clostridium botulinicum, que es el que crece en los tarros, en los conservas, cuando se abollan, ¿ya? ¿Por qué? Porque entra ese microorganismo, pero como eso está en ausencia de oxígeno, se da ahí y crece esa bacteria, ¿ok? Bueno, tenemos también bacteroidetes. Los bacteroidetes son dos tipos de familias, los bacteroides y las preboteras. Y este tipo de bacteroidetes también tiene que estar presente en nuestra microbiota. Las personas que tienen una alta cantidad de su microbiota intestinal tienen un mayor riesgo de diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, de predisponiendo a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Los que tienen más Firmicutes, me faltó poner ahí, las personas que tienen una alta cantidad de Firmicutes en su microbiota, ¿ok? Por el contrario, los bacteroidetes van a apagar los genes que se relacionan con la patología cardiovascular, la diabetes, obesidad y cáncer. Entonces, hay que buscar cómo hacerlo para tener equilibrada esta flora. Ya vamos a hablar un poquito de algunas cosas importantes, ¿ya? No todo, porque aquí es muy amplio, son para hablar harto tiempo de esto, pero vamos a hablar algunas principales cosas. Por ejemplo, tenemos aquí una lámina muy interesante donde hay estudios que se han hecho ya y hay libros que mencionan que las personas que consumen azúcares, ¿ya? Pero tienen una defensa, disculpen. Las personas que tienen este tipo de bacterias, el Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus gasseri, están en peso más normal, ¿ya? Ellos consumen, por ejemplo, los azúcares, ¿ya? Y existe una enzima que se llama permeasa glucosa, ¿ya? Y eso no va a haber ningún problema, y va a haber una buena glucólisis, va a haber un glucógeno bacteriano, porque las bacterias ayudan a estos procesos, y va a haber una buena defensa contra el estrés oxidativo. Esto es las personas que tienen este tipo de microbiota. En cambio, las personas que tienen alta cantidad de Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus saccai, Inglubei, van a tener mayor obesidad, ¿ya? Y eso es porque consumen más sacarosa, y la sacarosa, que es lo que es el azúcar blanca, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que comer azúcares, pero azúcares con su fibra, no azúcar blanca refinada, porque si comemos azúcar blanca refinada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a favorecer a este tipo de microbiota, y esto no cataboliza la fructosa, por lo tanto, esto no entra al sitio de Krebs, no va a producir energía, ¿y qué va a hacer? Va a dar vuelta al azúcar en sangre, síndrome metabólico, ¿ya? Está todo relacionado con el funcionamiento microbiótico. O sea, si nosotros tenemos buena microbiota, vamos a hacer mejores procesos metabólicos. Aquí tenemos el eje intestino-cerebro y la microbiota, ¿ya? Tenemos que la alimentación, la genética y la epigenética, o sea, los factores hereditarios, ¿cierto? El parto, la forma en cómo nace la persona, si nace por parto normal, va a tener mucho mejor
microbiota, el medio ambiente, los fármacos, el ejercicio físico, el respirar aire puro, todo eso influye en tener un mejor eje intestino-cerebro, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a favorecer? En que nosotros tengamos deseo de ingerir alimentos saludables, en que nuestro comportamiento cognitivo sea bueno, equilibrado, tengamos inteligencia, tengamos equilibrio en la mente, tengamos conductas sociales correctas, deseables, armoniosas, que gusten a las personas. ¿Ya? En vez de tener estrés, así, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿qué vamos a tener? Un estrés crónico, vamos a tener una hiperreactividad, vamos a andar todo el día puro reclamando, y eso afecta a la interacción social, ¿ya? Afecta a los problemas. Entonces, ¿se fijan ustedes cómo el enemigo ha trabajado inculcando el miedo, la ansiedad, ha trabajado inculcando el deseo de tener muchas cosas materiales, lo cual nos lleva a trabajar en un exceso, lo cual nos lleva a tener un miedo a perder nuestros bienes, nos lleva a tener un miedo a perder nuestras posiciones económicas, un miedo a perder nuestro sustento. O sea, ya no confiamos en Dios, porque el Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra, ¿cierto? Y que miremos las aves del campo, que ellas no siembran ni cosechan, sin embargo el Señor las alimenta, que miremos las flores, que se visten más hermosas que cualquier vestido, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, no vamos a vivir así, pero lamentablemente el enemigo ha trabajado de tal manera en esta sociedad que nos ha inculcado el tener que pertenecer a un sistema en el cual tenemos que tener una categoría, tenemos que tener una posición social, tenemos que tener un crecimiento, una competitividad, y nunca es suficiente, siempre hay que crecer más, y no es malo crecer y aprender, pero si eso se convierte en algo terrible para nuestra mente, que nos enferma, está haciendo algo dañino, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro gráfico bien interesante. Miren, fíjense qué pasa cuando hay un desequilibrio en la dieta. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, tenemos una disbiosis. ¿Qué es lo que es una disbiosis? Ya le he mencionado varias veces, lo recuerdo. Es un desequilibrio de la microbiota. ¿Ya? Entonces dice que donde hay bacterias que son gram negativas, ¿ya? Y hay un aumento de los lipopolisacáridos. ¿Por qué hay un aumento de los lipopolisacáridos? Porque estos lipopolisacáridos que se deberían mantener adentro del intestino salen hacia el torrente sanguíneo, puesto que hay una permeabilidad, una rotura de las uniones fuertes que tiene que haber en las células de la piel del intestino, las células epiteliales, ¿ya? Y empiezan a ver a través de las células del sistema inmunitario, los macrófagos, un escape de muchos metabolitos que son dañinos, ¿ya? Y empiezan a haber mucho problema ahí. A través del lumen intestinal estamos viendo el lumen, ¿ya? El orificio intestinal. Entonces ahí tenemos que nuestras defensas hiperreaccionan, se mueren, ya empieza a haber problemas de la mucosa, no hay una mucosa adecuada, una inflamación de la mucosa. Esto se llama inflamación intestinal crónica, ya inflamación intestinal, inflamación de bajo grado. O sea, muchas veces tú te puedes preguntar, yo no tengo inflamación, yo no me siento inflamado, o incluso puedo ser hasta delgada y decir, no tengo inflamación porque estoy delgada, no tiene nada que ver eso. O sea, puede ser como puede no ser. Si yo tengo a mis células inflamadas, voy a empezar a tener problemas gástricos, voy a empezar a tener problemas intestinales, voy a tener problemas cerebrales, depresión, ansiedad, todo lo que hemos hablado está todo relacionado con la inflamación intestinal crónica. Y si pudiera haber un detector de inflamación, como dice la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra, ella dice, si pudiéramos andar con un detector de inflamación en la calle, andaría pip, 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 porque dice, estamos todos inflamados por el estrés, por los malos hábitos, por el sedentarismo. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a tener obesidad, diabetes, alergias, autismo, enfermedad hepática. Yo me pregunto, ¿por qué tengo tanta alergia? ¿Por qué mi hígado está graso? ¿Por qué sufro autismo? Todo eso tiene que ver con un aumento del estrés oxidativo, ¿ya? Un daño cognitivo, un aumento de inflamación, un aumento de la leptina, que es la hormona que regula el apetito. Por lo tanto, si yo ando ansioso, ¿qué va a pasar? Voy a querer comer, 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 comer. ¿Por qué? Porque tengo un desorden microbiano que me genera un aumento de la leptina. Me aumentan los triglicéridos en sangre. Por eso que también los triglicéridos se relacionan con lo que son las emociones. Cuando una persona tiene triglicérido alto, muchas veces es porque una persona que está muy controladora, muy estresada, y esa persona no puede tener un adecuado metabolismo. ¿Ya? El metabolismo se ve muy afectado y la glucosa alta tiene mucho que ver con las emociones, con un desequilibrio de la producción de enzimas, ¿ya? Con un aumento de la lipogénesis, o sea, el aumento de tejido liposo, ¿ya? Se genera un exceso de tejido liposo, ¿ya?
óxidos grasos bajan, los ácidos, los grasos deseables bajan, la inflamación sube, la esteatosis aumenta. Todo eso tiene que ver con la disbiosis, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Se recomienda consumir probióticos, ¿ya? Probióticos tenemos aquí, ven en el cuadro arriba, lactobacillus, bifidobacterias y Arquemancia muscifida, ¿ya? Estas dos por lo menos son bastante conocidas las primeras, se pueden consumir en los probióticos comerciales. Y prebióticos, ¿ya? Prebióticos, ahí tenemos glucano, fructano, frutas, inulina, leguminosas, ¿ya? Esos son ciertos azúcares que traen los alimentos vegetales, nuestra dieta que hemos mencionado tantas veces, en base a plantas, en base a, a frutas, verduras, ¿verdad? Cereales integrales, en base a leguminosas, en base a semillas. Todo eso aporta fibra y aporta alimento para una microbiota idónea. O sea, yo le doy probiótico a mi cuerpo y lo alimento con los prebióticos que vienen de la comida. Y estos producen una modulación. ¿Qué significa modulación? Una modificación, un equilibrio de la microbiota intestinal, ¿ya? Empiezan a mejorarse y a bajar la inflamación, a mejorar la salud del intestino, a mejorar la salud de los otros órganos y tejidos, a cerrarse la permeabilidad intestinal, ¿cierto? La mucosa se empieza a mejorar, la célula epitelial intestinal se va reparando, eso baja nuestro estrés oxidativo, baja el daño cognitivo, mejora la inflamación, baja la inflamación, baja la leptina, por lo tanto ya no tengas ansiedad por comer y comer en la noche sobre todo, baja los triglicéridos, mejora la lipogénesis, ya baja, o sea, ya no hay tanta células liposas, mejora la inflamación a nivel del hígado, ya baja el hígado graso, la esteatosis, y la sensibilidad a la insulina, o sea, nos vamos equilibrando. Por eso es muy importante el consumo de alimentos probióticos. Tenemos aquí un cuadro típico de lo que es nuestro estilo de vida hoy, sobre todo para quienes tienen un poder adquisitivo un poco mejor, quienes se sienten halagados cuando les toca ir a un evento o alojarse a un hotel en vacaciones o por trabajo. A mí muchas veces me han llevado por trabajo a hoteles y tengo que comer lo que hay ahí a disposición. ¿Y qué es lo que me ofrece el hotel? Me ofrece el famoso desayuno buffet. Ven ahí la imagen, ¿verdad? El famoso desayuno buffet. ¿Qué nos dice el Señor respecto a eso? Dice que el sobrecargar el estómago es un pecado común y cuando se usa demasiado alimento el sistema entero resulta agobiado. La vida y la vitalidad en vez de mejorar decrecen. Es así como Satanás planea que se hagan las cosas. El hombre utiliza sus fuerzas vitales en el trabajo innecesario al disponer una excesiva carga de alimentos. ¿En qué tenemos que ocupar las fuerzas vitales? En hacer cosas para el prójimo, cosas positivas. Pero ¿qué hace el cuerpo? Empieza a gastar toda su energía vital en poder procesar tanta cantidad que le metemos a nuestro organismo. La palabra del Señor nos dice, y pon cuchillo en tu garganta. Si tienes gran apetito, ¿qué significa eso? Mídete, cierra la garganta, ¿cierto? No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Mira qué rico se ve eso, uno dice, uy, soy un bendecido, ¿ah? Podría a lo mejor alguien subir una foto así a las redes sociales y decir, wow, que soy bendecido del Señor, mira todo lo que me voy a comer hoy. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos aprender a ser equilibrado y moderado, ¿verdad? No criar a nuestros hijos así como está ese niño ahí, pobre niño. Y yo lo digo porque cuesta uno como madre, ¿cierto? Porque hoy día la sociedad te inculca mucho el sedentarismo y el comer en exceso. ¿Y qué pasa cuando los niños comen tanto que al final quedan ahí tirados en el sofá, ¿cierto? Ya ni siquiera reaccionan. Parece una marmota, ¿verdad? Una persona así, y pasa eso, y a uno mismo le ha pasado. Yo en gran parte de mi vida tenía mucho sobrepeso. ¿Y qué me pasaba? Que siempre estaba con sueño. Comía mucho y después me iba a clase, me acuerdo, y ay, un sueño. Una vez me acuerdo que me invitaron unos amigos brasileños a una celebración del Día Típico de Brasil y me dieron comida de ellos, que era una comida bastante abundante y contundente. Era poroto negro, había arroz y había también una harina, la fariña, una harina de maíz. Y la cosa es que tenía tanta comida en la mesa y comimos tanto que yo me acuerdo que luego me fui a clases de un ramo de matemáticas que tenía. No me acuerdo bien qué ramo era, pero era un ramo matemático, eso sí me acuerdo. Y fui a clase y estaba ahí sentada y empecé a tratar de entender la matemática y no entendía nada. Y me empecé a quedar dormida en clase, ¿ven? ¿Por qué? Porque se dio exactamente esto. O sea, una señal que usted puede tener si está comiendo demasiado es que tenemos mucho sueño después de comer. Si usted siente sueño después de comer es porque ya pasó su límite. A veces han preguntado, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la medida de un plato? Eso es algo muy personal, eso depende de mi metabolismo, depende de mi gasto energético. Pero si yo estoy con sobrepeso es porque estoy comiendo más de lo que debo o estoy haciendo insuficiente ejercicio.
Casi todos los miembros de la familia humana comen más de lo que su organismo necesita. Este exceso se corrompe y se convierte en una masa pútrida. ¿Y para quién alimenta esa masa pútrida? Adivinen, ¿a quién alimenta esa masa pútrida? A las bacterias negativas, ¿cierto? A las que se desequilibran, a las firmicutes, a las proteobacterias, ¿cierto? Si se coloca en el estómago más alimento que necesita la maquinaria humana, aunque sea de naturaleza sencilla, este excedente se convierte en una carga. El organismo hace esfuerzos desesperados para deshacerse de él. Y este trabajo extra produce una sensación de fatiga. Algunos que están continuamente comiendo llaman a esta sensación de cansancio y depresión hambre. Dicen, oh, ya tengo hambre. Comieron hace 2 horas y ya tienen hambre. Hambre, 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 ¿cierto? Pero esa hambre es causada por la sobrecarga de los órganos digestivos. O sea, es un peso que tenemos ahí, que manda señales erradas al cerebro. ¿Y quién manda esas señales equivocadas de ansiedad? Ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Las bacterias que se quieren alimentar de esos excesos. Exactamente, aquí me están soplando. Mi papá está acá escuchando, me dice, el organismo así no puede digerir los nutrientes. Claro, porque está sobrecargado. ¿Qué absorción va a haber? O sea, comemos y comemos de más. De más está que comamos porque no lo vamos a aprovechar. Algunos no ejercen control sobre sus apetitos, sino que complacen el gusto a expensas de la salud. Solamente comemos andamos por nuestro apetito, ¿ya? Entonces nos sentimos satisfechos y decimos, ay, qué rico, ya comí. Pero realmente no nos estamos nutriendo, solamente llenando nuestra pancita. Como resultado, el cerebro se nubla, sus pensamientos son perezosos, dice, y dejan de revisar lo que podrían hacer si fueran abstemios o se negaran a sí mismos. Estas personas le niegan a Dios la fuerza física y mental que podría desarrollar para su servicio si observara la temperancia en todas las cosas. Parte de la temperancia es esto, es el comer lo correcto, ¿verdad? No solamente ser equilibrados, por ejemplo, en el uso de nuestro tiempo, en el uso de nuestros recursos, es también ser equilibrado en cuanto a comer, es aprender a abstenernos. ¿Cuántos de ustedes han hecho el ejercicio de abstenerse, de decir, ya, hoy esta tarde me salto la cena, no voy a comer, hoy este día me salto las 3 comidas, voy a hacer un ayuno, voy a tomar solo líquido, a lo mejor si todavía tengo un síndrome metabólico y me cuesta porque mis células no son capaces de producir energía sin alimento, por lo menos comer más liviano. Ya este día voy a comer solo crudo, voy a tomar solo jugos de verdura. Todo eso son formas de entrenar al organismo. Y el organismo necesita entrenarse para poder ser fuerte. Ya es como un músculo. Si un músculo no lo entrenamos, ¿cómo va a ser el músculo? Débil. Yo me acuerdo cuando a mí me operaron, que salí del hospital, estuve 6 días hospitalizada y miraba mis piernas, y mis piernas estaban débiles, estaban así blandas. ¿Por qué? Porque no había habido un ejercicio esos días. Apenas caminaba un poco en el pasillo, pero no era un ejercicio regular. Sin embargo, empecé de a poco a mejorar, a volver a hacer mis actividades normales, a entrenar un poco, y ya mis piernas se volvieron nuevamente fuertes, se volvieron nuevamente firmes. ¿Por qué? Porque hay que entrenar, y el cuerpo también hay que entrenarlo para que aprenda a tener temperancia. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Tener la sabiduría de Dios es aprender a controlar nuestro apetito y nuestra mente. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que nosotros podemos hacernos limpieza, desintoxicaciones. Muchas veces a mí me piden, hermana, mándeme una desintoxicación, por favor, quiero matar mis parásitos, mándeme la sopita tanto, mándeme este juguito, ¿cierto? Y mandamos receta y tenemos lleno de recetas los grupos de salud. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los tratamos como si esos fueran los remedios alopáticos. O sea, limpiamos el organismo, pero luego volvemos a nuestros malos hábitos. ¿Y qué pasa? Dice la palabra, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, o sea, la haya nuevamente en condiciones de recibirlo, ¿cierto? Barrida y adornada para él. Nosotros al comer mal estamos barriendo y adornando nuestra casa, ¿para quién? Para esos espíritus impuros, en este caso serían nuestra microbiota mala, ¿cierto? Entonces va, dice, y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Esto que es en un sentido espiritual, también se puede interpretar a nuestro sentido físico, porque está todo relacionado. Si nosotros tenemos nuestra mente embotada, vamos a tener el estómago cargado y la mente embotada, y nos van a entrar los espíritus del Señor. ¿Quiénes van a entrar? Los malos espíritus, que nos van a impulsar a seguir con nuestros malos hábitos. ¿Cómo mantiene el sistema inmune a la microbiota sin que ésta se haga dueña del organismo?
Bueno, nuestro sistema inmune tiene una inmunidad celular mediada por unos linfocitos T que actúan por citotoxicidad y por otro tipo de inmunidad mediado por los linfocitos B, productoras de anticuerpos, que se encargan de reconocer antígenos o alérgenos. O sea, ellas tienen unos sensores, los linfocitos T y los linfocitos B están ahí, con unos sensores ahí, ¿ya? Son súper eficientes. Y ellos reconocen cuando hay antígenos, cuando hay alérgenos y desencadenan de reacciones defensivas. Varias situaciones pueden romper este desequilibrio funcional, como por ejemplo el tener VIH, cáncer, metales pesados, plomo, mercurio y muchos otros partículas que hoy en día el ser humano tiene en el organismo, ¿ya? Y va dañando su deficiencia inmunitaria congénita, ¿ya? Entonces, es importante saber que los linfocitos T o inmunidad citotóxica es modulada por diferentes mecanismos y en realidad podría ser el mismo microorganismo quien deprime la respuesta necesaria. Ahí está la clave. ¿Quién deprime esta respuesta entonces? ¿Por qué tenemos baja defensa? Porque los mismos microorganismos nuestros, que son desequilibrados, deprimen esta respuesta necesaria, ¿ya? Y ya no se pueden erradicar de los tejidos los microorganismos porque los mismos microorganismos hacen fuertes, se vuelven fuertes, ¿ya? Y resisten. Y ya nuestras células inmunitarias no tienen poder porque hemos sobrepasado sus capacidades, hemos desequilibrado los medios. Tenemos una levadura que yo ya hablé en otro tema, tiempo atrás, hace como un año atrás, ¿cierto? De la levadura Candida albicans, ¿ya? Hongo cándida. Es una de las principales especies de hongo que reside en nuestro tracto intestinal. Y si todo va bien y vive en armonía dentro de nosotros y cumple sus funciones de mantener el equilibrio intestinal, va a ser también la función de eliminar restos de carbohidratos mal absorbidos. Esa es una de las funciones que hace la cándida, ¿ya? Absorbe cierta cantidad de metales pesados. ¿Por qué? Porque esta se alimenta de los carbohidratos. Por lo tanto, si nosotros procesamos mal un carbohidrato, la cándida lo va a terminar de absorber, ¿ya? Y así evita que esos carbohidratos y esos metales pesados y esos tóxicos entren a nuestra sangre y ayuda a mantener el pH de la sangre equilibrado. Pero cuando hay un exceso en el equilibrio va a provocarse respuestas inmunitarias fuertes, ¿ya? Y genera mucho problema cuando hay un exceso cándida. Por ejemplo, tenemos que algunos síntomas son los desequilibrios de la flora bacteriana intestinal, produce indigestión, halitosis, aerofagia, estreñimiento, diarrea, colon irritado, prurito anal, altera la permeabilidad intestinal. Todo eso son señales de levaduras y hongo cándida. Bueno, ahí tenemos un exceso, ¿eh? Esa foto es bastante exagerada. ¿Cómo puede estar un intestino lleno de cándida? Una lengua, pero una persona que está así, realmente una persona que está muy, muy afectada en su salud. A veces no necesitamos estar tan blanca nuestra lengua para saber que ya tenemos sucio el intestino. Como empieza aquí nuestro sistema digestivo, podemos mirar nuestra lengua y ver si acaso está limpio o sucio. Podemos mirar nuestra lengua y decir, mi intestino necesita una limpieza, ¿ya? La candidiasis surge cuando por varios factores se deprime el sistema inmune y se desequilibra la flora, ¿ya? Intestinal. Y esto causa el crecimiento excesivo de esta levadura. Este crecimiento se llama dimórfico, porque bajo determinadas circunstancias puede formar pseudófitas, convirtiéndose entonces en patógenos. Entonces, tenemos que la levadura en forma normal debería estar como la lámina que está al lado izquierdo, pero ya después se empieza a generar la pseudohifa, ¿ya? Las pseudohifas se generan y forman, así como van formando como una tela de araña, ¿se fijan? ¿Ya? Pero ya cuando se convierte en hifa y se instala a vivir ahí en exceso, ya es muy difícil de remover a menos que hagamos algo dejemos de darle alimentos, ¿cierto? Empecemos a tomar algunos suplementos que pueden ayudar a bajar la cándida. Uno de los mejores por excelencia es el aceite de orégano, yo lo he mencionado en otras veces. Es maravilloso. El aceite de orégano es el sansón de los aceites esenciales. Se puede ingerir 1 o 2 gotas de aceite puro en un vaso de agua 2 veces por día y usted empieza a eliminar esto. ¿Pero qué saca con eliminarlo si va a comer nuevamente azúcar? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos, ¿cierto? Eliminar y cambiar. Si queremos limpiar nuestro intestino también podemos hacernos los hidrocolon, que son excelentes, un hidrocolon bien hecho por un profesional en personas que no tengan, por ejemplo, problemas de hipertensión, porque si hay hipertensión, hay un exceso de tensión en las células, por lo tanto un exceso de agua ahí, una presión puede hacerle mal, por lo tanto tiene que regular primero la hipertensión y luego poder ir a un hidrocolon, ¿ya? Entonces, si se hace un hidrocolon correctamente, ese hidrocolon va a limpiar ese intestino, lo va a dejar bastante más limpio, pero va a sacar mucha microbios, va a sacar mucha bacteria buena y mala, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Empezar a tomar probiótico. Inmediatamente me limpio el intestino, probiótico, y empiezo a comer cereales con sus cáscaras,
frutas, verduras, los alimentos correctos para que esa microbiota tenga su prebiota, ¿ya? Sus alimentos, y por lo tanto se pueda repoblar, ¿ok? Cuando hemos estado sometidos a un tratamiento antibiótico, lo mismo. Es un tratamiento muy invasivo que altera y que desequilibra mucho, genera un aumento de cándida también los tratamientos antibióticos. Por lo tanto, hay que ser muy responsable y evitarlos al máximo, a menos que sea estrictamente necesario por un tema de vida o muerte, ¿cierto? Tenemos aquí que hay formas de diagnosticar la candidiasis. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Bueno, por análisis de sangre, ¿ya? Aquí es súper importante esto mencionarlo, que si los niveles de los eosinófilos, ¿dónde está el eosinófilo? ¿Dónde lo veo? Mi sangre. Bueno, yo me saco un hemograma, ¿verdad? No puse aquí, no alcancé a poner, y quería poner exámenes de ejemplo, pero no lo alcancé a poner, ¿ya? Pero lo voy a mencionar, quizás en un próximo programa si lo haga y ponga los exámenes, ¿ya? Tenemos que en el hemograma nos informa sobre las células rojas, glóbulos rojos o eritrocitos, y tenemos que también nos informa sobre las células blancas, ¿cierto? El hemograma, o leucocitos, las células leucocitarias. ¿Ya? Entonces, las células blancas, una de esas células se llama eosinófilos. Y cuando nosotros tenemos eosinófilos altos, ¿qué vale decir alto? Por ejemplo, si el rango de eosinófilos dice de 1 a 4, por decir una cosa, o de 1 a 8, yo no puedo tener 4, 3. O sea, si tengo ya eso es porque tengo mucho. ¿Ya? Debiese, si yo tengo buena la candida, yo debiese estar en eosinófilo en el mínimo, ¿ya? En 1, por ejemplo. Pero si ya tiendo a estar al extremo máximo, y también los basófilos bajos, ¿ya? Eso es una señal de que hay una alteración bacteriana y un sobrecrecimiento de levadura. O sea, es una señal bastante certera de mucho hongo cándida en mi sangre. ¿Ya? También se hacen otro tipo de test, como la arabinosa en orina, que es un tipo de azúcar que cuando está en presencia de hongo cándida no se metaboliza adecuadamente y da resultados elevados en el test de azúcar en sangre. ¿Ya? Cultivos microbiológicos para analizar presencia de levaduras vaginales, mucosa bucal, oftalmológicos, nasales o ese. Aunque yo estuve leyendo la bibliografía que muchas veces estos no son muy certeros, a veces dicen que no hay hongo cándida y sí hay. ¿Ya? De repente es más fácil verlo en la sangre con los eosinófilos y también ver si, por ejemplo, tengo un GPT, ¿ya? GPT es una de las enzimas del hígado que está en el informe del examen hepático, ¿ya? La G-gamma, la glutámico pirúvica, ¿ya? Esa gama también se altera y está alta cuando hay presencia de microorganismos. Ejemplo, si yo tengo un rango 0 a 40, mi rango sano va a ser de 0 a 10 más o menos. Si ya tengo de 10 para arriba, ya empiezo a tener presencia de patógeno en hígado. Presencia de patógeno en hígado es resultado de que hay un desequilibrio en el intestino también, ¿ya? De que hay un exceso de fermentación alcohólica. De ahí les voy a hablar un poco de eso, que me parece algo súper interesante de comentarles y luego se los voy a mencionar sobre por qué muchas veces producimos tanta fermentación alcohólica, ¿ya? Siendo que dos personas comen lo mismo y hay una que hace mucha fermentación alcohólica y otra que no hace mucha fermentación alcohólica, ¿ya? Y vamos a ir viendo por qué pasa eso. Bueno, también se pueden detectar metabolitos en la orina de hongo cándida. Los metabolitos son sustancias que generan las bacterias, los hongos, y que se vacían a nuestro organismo, nuestra sangre, nuestros líquidos, ¿ya? Entonces, nosotros no debemos olvidar que ya sea que comamos, bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Siempre tenemos que tener presente esto. Estoy honrando a Dios con mis hábitos, estoy haciendo algo correcto, me estoy acostando, la hora correcta es una lucha que todos tenemos, muchos tenemos. Estoy haciendo el ejercicio debido, estoy honrando a Dios con mi vida, estoy pensando correctamente, porque la Biblia también dice en una parte que debemos pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Por lo tanto, cuando usted tenga un ataque de un pensamiento negativo en su mente, tiene que orar. A mí me pasa, yo a veces tengo ataques de pensamientos negativos, de pensamientos tristes o de pensamientos enojados, y le digo, Señor, quítame eso. Y de oro, Señor, quítame, porque me entró un espíritu que no es tuyo y me está alterando. Y eso va a alterar todo. Ni siquiera puedo comer y no va a entrar en provecho, ¿ya? Entonces, los factores desencadenantes de candidiasis, ¿cuáles son? Ya de exceso de hongo cándida. Exceso de azúcar, de bebidas alcohólicas o de exceso de alcoholización en nuestro propio organismo, ¿ya? Comer muchas levaduras, trigo, carbohidratos simples y refinados. ¿Cuáles serían esos? Pasta, ¿cierto? Arroz blanco, pan blanco, maicena, chuño. Muchas veces la persona está enferma y le dicen, coma galletitas de chuño, cómase una maicena. Entonces, ¿qué está comiendo? ¿Alimentando qué cosa? El hongo cándida, ¿ya? Este tipo de alimentos, aparte de alimentar la cándida, directamente hacen aumentar también los niveles de glucosa en la sangre.
Y eso también va a hacer que se alimente la cándida y tener mucha glucosa en sangre. También el consumir peces de las piscifactorías, que hoy en día son todos los peces prácticamente, están intoxicados con mercurio. El mar está intoxicado con metales pesados, ¿ya? Se han alimentado además con soya transgénica, trigo, restos de animales muertos. Tenemos el consumo de carne debido a las hormonas y medicamentos con los que son alimentados los animales de las granjas convencionales. También alteran el equilibrio. El consumo de embutidos, porque están repletos de azúcar, de lactosa, de conservantes, colorantes y sustancias tóxicas. El uso de antibióticos, la falta de nutrientes en nuestra dieta. La carencia de enzimas digestivas y ácido clorhídrico. Eso es importante porque las enzimas digestivas se generan desde la boca. Por lo tanto, la masticación aporta muchísima variedad de enzimas digestivas. También el páncreas, cuando funciona correctamente, aporta muchas enzimas pancreáticas. Por lo tanto, nosotros debemos consumir alimentos, masticarlos bien, y consumir alimentos que contengan enzimas, como la piña, como la papaya. También se pueden comprar las enzimas, pero muchas veces basta con comer saludable, alimentos que tengan enzimas, y ya nuestra microbiota se va a mejorar, y nuestras enzimas van a mejorar, y nuestro hongo cándida se va a frenar. ¿Ya? Pero como tratamiento, por ejemplo, una persona que tenga mucha candidiasis, que tenga problema intestinal y que tenga indigestión, ya sea digestión muy blanda o intestino perezoso, que tenga problemas de ovario, de útero, de próstata, todo lo que está de daño al intestino, puede por un periodo de unos 150 días más o menos, 4 meses, 5 meses más o menos, consumir enzimas digestivas, comprarlas, ¿ya? Y consumirlas antes de comer. Y eso va a ayudar bastante a mejorar esto, pero también tiene que ir acompañado de una correcta masticación para que aportemos las enzimas que empiezan en la boca. Por lo tanto, la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos empieza en la boca, con la amilasa, que es la enzima que digiere los azúcares, ¿ya? Tenemos también el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿dónde se segrega? En nuestro estómago. Y ese ácido también está mediado por nuestros pensamientos, porque si tenemos un sistema nervioso alterado, se va a producir en mala forma, en mala cantidad y en mal pH ese ácido, ¿ya? Debemos evitar consumir el agua del grifo que está clorada, filtrar, usar filtro en nuestras casas, es muy importante consumir agua filtrada, ¿ya? El estrés prolongado en el tiempo también altera toda nuestra microbiota. Ojo ahí, porque muchos estamos sometidos a periodos frecuentes de estrés. También uno de los factores que aumenta la candidiasis es la progesterona en exceso en el cuerpo, como pasa cuando la persona está embarazada, por ejemplo. Es típico que empiezan a haber infecciones vaginales en las mujeres embarazadas. Y también cuando hay diabetes y obesidad. Muy típico que las personas con diabetes y obesidad tienen mucha cándida vaginal, hongo en los pies, malos olores, lengua muy blanca, todo eso porque hay un desequilibrio. Y eso es una de las causas de la diabetes y la obesidad, o sea, están de la mano. Tengo la condición, aumento la cándida. Más cándida, más diabetes y más obesidad. ¿Ya? Y es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si yo no cambio mi estilo de vida. También acá me pareció súper interesante comentarle de que la vitamina D es súper importante también y tiene tanta incidencia como la microbiota en el sistema inmunológico. Son dos caras de la misma moneda en los aspectos inmunomoduladores, ¿ya? Hay estudios que se han hecho, estudios más o menos recientes de los últimos años, en los cuales se ha estudiado cómo sinérgicamente actúa la vitamina D con la microbiota, ¿ya? Con los metabolitos que genera la microbiota. Por ejemplo, algunos metabolitos que genera la microbiota son los ácidos grasos de cadena corta, el propinato, butirato y el acetato, ¿cierto? Todo eso ayuda a que podamos tener un mejor sistema inmunológico. ¿Ya? Hacen una acción sinérgica, como les decía, conjunta, ¿ya? Trabajan juntas, produce una reducción de la inflamación sistémica de bajo grado, o sea, esa inflamación que yo les comentaba adelante, que tiene la persona con problema metabólico, cuando hay correcto nivel de vitamina D y buena microbiota, se va a bajar esa inflamación. Son claves, son factores claves. Por lo tanto, es importante tomar el sol unos 10 minutos en el horario que hay bastante sol, ¿ya? Muchas veces se recomiendan el horario más temprano, no, porque hay dos tipos, el UVB y el UVA. Y para que estén los dos tipos, tiene que ser en el horario que está más fuerte el sol, pero 10 minutos. 10 minutitos, brazos, piernas, ojalá todo el cuerpo, suficiente, ¿ya? Diario. Ahora, si en invierno no tengo acceso a tomar sol, tengo que suplementar. Tomar suplementación de vitamina D, pero que venga en conjunto con un aceitito, ¿ya? O si tomo en gotas, por ejemplo, tomarlo con una cucharada de aceite de oliva, porque son liposolubles, se disuelven en aceite, ¿ya? Esto influye en las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias, por ejemplo, ¿ya?
Si hay mayor butirato, que es un ácido graso de cadena corta que se produce en el intestino, especialmente la parte distal, que es la que fermenta todo lo que son cáscaras eh, las fibras, ya fibras más duritas, esas fibras se fermentan en el lado distal. Y en ese lado es donde las bacterias producen más butirato. Por lo tanto, si yo quiero tener butirato, que es uno de los mayores ácidos grasos que ayudan a desinflamar, a evitar el cáncer, a evitar las enfermedades respiratorias, todo eso, tengo que tener un consumo adecuado de suficiente fibra, no solo fibra blanda, ¿ya? Sino fibra durita. Consumir los ollejos de las leguminosas, las habas, las arvejitas con sus ollejos, masticar, la uva con su ollejo, todo lo que son los cereales integrales. A diario tiene que haber, yo tengo que mirar que en mi plato hayan cáscaras, ¿ya? Tienen que haber cáscaras en mi plato. Si yo tengo un plato así, muy suavecito, muy blandito, no va a haber butirato. Y si no tengo butirato, me estoy privando de producir por mí mismo un propio metabolito, o sea, no yo misma, sino mis bacterias, ¿cierto?, que es un excelente anticancerígeno. Aquí también tenemos la vitamina D y la microbiota, pero respecto a la abundancia de Cropcoccus y Bifidobacterium. Ambos géneros son considerados muy beneficiosos para la salud humana, ¿ya? Entonces, teniendo mayor nivel de vitamina D, voy a tener mayor producción de esta microbiota. O sea, teniendo más vitamina D va a ser mejor mi microbiota y va a producir este tipo de genes, ¿ya? Y también se han estudiado los pacientes con colitis ulcerosa y que tienen deficiencia de vitamina D. Cuando se les suplementa vitamina D, va a mejorar la inflamación intestinal y estos pacientes recibieron 40.000 unidades semanales durante 8 semanas de vitamina D, ¿ya? Es un estudio que se hizo, donde ellos mejoraron mucho su inflamación intestinal. Ahí tenemos, por ejemplo, que también cuando hay baja vitamina D va a haber más permeabilidad intestinal, ¿ya? Más inflamación, va a haber más permeabilidad a toxina. Los que tenían, dice aquí, se hizo un estudio donde los pacientes con mayor nivel de vitamina D circulante exhibían una cantidad menor de liposacáridos, o sea, de eso que permea el intestino. Niveles sanguíneos más altos de polisacáridos favorecerían el desarrollo de un estadio de inflamación subclínica. O sea, cuando hay más lipopolisacáridos en sangre, significa que hay más inflamación, ¿ya? Entonces, han sido asociados, es decir, la mejoría en el sistema inmune con una buena cantidad de vitamina D, una baja permeabilidad, una buena microbiota y por lo tanto una reducción de la inflamación y una mejoría del sistema inmune. Lo mismo aquí, ¿ven? Tenemos aquí que hay un receptor que se llama BDR, ¿ya? Que lo tiene la vitamina D, y ese es un regulador de la microbiota intestinal. Mantiene las funciones de la barrera intestinal e inhibe la inflamación del intestino. Este es un regulador que lo trae la vitamina D. Así que es súper esencial. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuánta vitamina D debo tener? Bueno, los valores que aparecen en los exámenes típicos, por lo menos aquí en Chile, tenemos que se dice que debemos tener sobre 20, ¿ya? Sobre 20. Pero nosotros, yo he estudiado un poquito más el tema, eso son nanogramos por mililitro, ¿ya? Dice entre 20 y 40 usted estaría bien, pero el nivel más óptimo es sobre 50, ¿ya? Sobre 50, sobre 70 usted se asegura de no tener un cáncer, por ejemplo. Así que no es malo tener más vitamina D, lo que pasa es que es un negocio, no es negocio para la farmacéutica, ¿ya? O sea, si yo tengo muy buena mi vitamina D, tengo mejor mi microbiota, ¿qué va a pasar? Que voy a estar más sano y no voy a hacer negocio. Entonces, esto no se masifica muchas veces, ¿ya? No se enseña de forma masiva porque es un estorbo al negocio de los medicamentos muchas veces, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otro estudio que se hizo, que se estudió la gradiente de la vitamina D. O sea, a medida que hay más vitamina D, se fijan ustedes, ahí tenemos más vitamina D, por lo tanto, hay menos permeabilidad. Y hay más microbiota protectora. Pero a medida que baja la vitamina D va a haber mayor invasión de patógenos y va a haber más proinflamación. Aquí hay más antiinflamación, ¿se fijan? Aquí tenemos otro. La deficiencia de vitamina D puede afectar el microbioma y la falta de señalización de vitamina B debido a una deficiencia en la dieta puede afectar la integridad de la barrera física y funcional intestinal. ¿Se fijan? Lo mismo, afecta la barrera intestinal y genera los problemas autoinmunes. O sea, una forma de ayudarse a la enfermedad autoinmune es
tener unos buenos niveles de vitamina D, írmelos chequeando cada cierto tiempo, pueden ser cada 6 meses, ¿ya? O sea, yo me chequeo, yo en un momento tenía muy bajo mi nivel de vitamina D, estaba en 9,8, bajísimo, y estaba súper complicada de salud, la verdad. Empecé a suplementarme, llegué a 100, ¿ya? Y en 100 estaba muy bien mi sistema inmunológico, mejoró todo, me ayudó mucho cuando enfrenté mi cirugía, subir mi vitamina D. Y me la fui midiendo cada 6 meses, ¿ya? No es necesario tan seguido, porque si yo veo que ya está baja, suplemento un periodo, 3 meses, 4 meses, y luego me la tomo y veo cómo voy, ¿ya? Sobre todo en invierno es necesario suplementar. Y cuando estoy en verano, tomar sol. Es mejor incluso tomar sol que suplementar, obviamente. También debo tener cuidado con las emociones negativas, porque la palabra dice aquí que es el deber de cada uno cultivar la alegría en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Ya cuando nosotros andamos rumiando las angustias y los problemas, dice, de esta manera muchos no solo se vuelven miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una imaginación mórbida. A su alrededor hay cosas que no son agradables y sus rostros muestran un ceño fruncido constante, que expresan mejor que las palabras su descontento, estar siempre enojado, rabiando, ¿cierto? Y estas emociones depresivas, dice, son un grave daño para la salud porque estorban el proceso de la digestión e interfieren con la nutrición también. O sea, comer en exceso o dar mal genio, todo eso influye de igual forma en que la digestión sea lenta, que se cierren los esfínteres, ¿ya? Los pasos, se dañan, se pone lento todo, el vaciamiento gástrico es lento, el intestino funciona lento, perezoso, no hay una actividad. Dice, mientras que los lamentos y ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño, pero la alegría y la esperanza, mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Ahí tenemos la clave, ¿cierto? De tener alegría y esperanza, iluminar el sendero de otras personas. Aquí hay otra cosa que quería mencionar, que es referente a el oxígeno, ¿ya? Cuando nosotros tenemos el ciclo de Krebs, aquí está muy resumido, está muy bonita esta imagen, si quieren le sacan pantallazo, está mostrando cómo entra la glucosa a la sangre, ¿ya? El ciclo de Krebs es el ciclo de metabolismo de la glucosa. Nosotros finalmente lo que comemos, lo que queremos es producir energía. Por eso es que muchas veces la gente hace dietas que son en base a la cultura, dietas culturales que son casi pura glucosa, ¿ya? O sea, come, por ejemplo, la persona centroamericana, ¿cierto? Come la yuca, come la arepa, todo de maíz, de yuca, en arroz, ¿cierto? Nosotros acá en Chile comemos pan, trigo, todo, cereal, y muy poco de otros tipos de nutrientes, son dietas muy empobrecidas. Pero nosotros aquí en este proceso necesitamos la presencia de las proteínas, necesitamos la presencia también de las vitaminas y de los minerales que tienen las verduras y las frutas. Por lo tanto, no podemos solamente comer solamente carbohidratos, porque eso nos va a alterar nuestro metabolismo, va a alterar nuestra microbiota, va a subir las bacterias que son patógenas, y además de eso, va a afectar nuestro ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en nuestro ciclo de Krebs? También influye la presencia de oxígeno, ¿ya? En condiciones aeróbicas, ¿qué significa eso? En condiciones donde hay presencia de oxígeno, el piruvato, que es uno de los productos de este proceso, antes del ciclo de Krebs, o sea, aquí les explico, la glucosa entra en la sangre, ¿cierto? Transportada por la insulina, que es una hormona que la produce el páncreas. Atraviesa la membrana celular y entra a un proceso que se llama glicólisis. Aquí lo muestra como un solo cuadro, pero son varias reacciones químicas este proceso, ¿ya? Y que logra descomponer la glucosa a convertirla en un componente más fácil de entrar al piruvato. ¿Ya? Ese componente entra al piruvato y el piruvato es el siguiente producto. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando ese producto se encuentra que no hay oxígeno en la célula? ¿Ya? ¿Qué pasa? Tiene dos caminos. O toma el camino izquierdo, que se ve acá, que es la mitocondria, que es una de las partes de la célula donde se produce la oxigenación, ¿ya? Donde se produce la respiración celular. Y aquí, si no hay oxígeno, porque como ya lo dice la palabra respiración, ¿qué significa respirar? Tiene que haber oxígeno, ¿cierto? Pero si no tenemos oxígeno, ¿a dónde va a ir a dar este piruvato? Va a ir a dar a una fermentación láctica y a una fermentación alcohólica. ¿Se acuerdan que yo les mencioné delante de eso? Que quería hablarles de por qué habían personas que producían más fermentación alcohólica y láctica, ¿ya? Es porque esa persona no tiene suficiente oxígeno en su célula. Entonces, en condiciones aeróbicas, el piruvato es transportado hacia las mitocondrias y pasa por un proceso que se llama descarboxilación oxidativa, luego se convierte acá está CoA, acetilcoenzima A, y después se oxida a CO2, y eso es el que botamos nosotros por la boca, ¿cierto? Y ese es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, también se llama ácido cítrico, este es el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alterado el metabolismo?
hacemos mal este proceso, no logra entrar la glucosa aquí al piruvato, se queda dando vuelta, se produce fermentación alcohólica láctica y no entra aquí. Por lo tanto, ¿qué pasa? Comemos, pero no tenemos energía. Nos cansamos. Ya la persona con diabetes sufre mucho de eso porque no tiene un buen proceso metabólico aquí, está dañado, está deteriorado, por lo tanto no entra aquí al piruvato. ¿Y qué pasa? Que la persona come y apenas le entra un poquito de glucosa acá. Y el resto, ¿qué pasa? Queda dando vueltas en la sangre, se produce una fermentación láctica, una fermentación alcohólica en el cuerpo, que esta fermentación alcohólica es medio preciso para que se produzca el exceso de cándida que estábamos hablando, el exceso de bacterias, ¿cómo se llama? Las firmicutes, ya no las bacteroidetes, las firmicutes. Entonces, todo eso, cuando no hay oxígeno, va a pasar esto, ¿ya? Cuando hay exceso también de glucosa sin ayuda de los cofactores o acompañantes de las enzimas, que vienen siendo los vitaminas y minerales, cuando no hay suficiente vitaminas y minerales, también va a pasar esto, ¿ya? Se va a quedar dando vuelta. ¿Qué produce la falta de oxígeno a nivel celular? Bueno, cuando hay una insuficiencia de oxígeno, las células recurren a su protoplasma para conseguirlo o fermentan sus propios azúcares. Aquí ven, tiene la fermentación alcohólica. Y esto altera su metabolismo. ¿Por qué hace esto? Porque necesita oxígeno y en la fermentación se produce oxígeno, por lo tanto va a tender a querer formar más oxígeno y se va a producir mucha fermentación. Las células en condiciones de falta de oxígeno se debilitan. ¿Qué pasa con estas células? No sé, estas células que hacen estos procesos así dañados, bueno, hay células que de por sí hacen este tipo de fermentaciones, ¿ya? Por ejemplo, las células eritrocitarias, las de la glóbulo rojo, ¿ya? No entran mitocondria, ¿ya? Llegan hasta aquí, hasta piruvato. Pero la mayor parte de las células sí hacen ciclo de Krebs, pero debieran hacer ciclo de Krebs, pero no hacen porque nosotros no le damos oxigenación celular, por ejemplo, o porque no le damos los nutrientes apropiados, ¿ya? Y entonces, en condiciones de falta de oxígeno, estas células se vuelven débiles, se vuelven mutantes, mutan. ¿Y qué pasa cuando muta una célula? Se puede volver cancerígena, ¿ya? Una célula hiperresistente a vivir sin oxígeno. La célula produce una adaptación para poder vivir sin oxígeno, para no morir, porque el cáncer en el fondo es un esfuerzo que hace el ser humano para no morir, ¿ya? Las células en condiciones de falta de oxígeno se debilitan, mutan o mueren, creando sustancias tóxicas que invaden la sangre. Bueno, ¿cómo podemos aumentar los niveles de oxígeno en sangre de manera natural? Eso es importante porque así podemos prevenir que ese metabolismo se dé en forma correcta. Realizar ejercicio de manera regular, llevar una dieta rica en hierro, ¿ya? Consumo habitual de clorofila. ¿Dónde están las clorofilas? Bueno, se encuentran en algas y hojas verdes, espinaca, hojas de brócoli, acelga, perejil, espárragos, pimientos, col rizada. Ese consumo tiene beneficio como para oxigenar la sangre y aumentar la producción de glóbulos, ¿ya? Reforzar la absorción de nutrientes, desintoxicar el organismo, prevenir el mal aliento, la flatulencia, fortalece el sistema inmune. También, obviamente que no ayuda en nada tener oxigenación en células si estamos fumando. Por lo tanto, hay que evitar fumar y no solamente fumar uno, sino también evitar estar al lado de fumadores. Tomar aire fresco y respirar bien, hacer respiraciones profundas. Una de las formas como podemos respirar es respirar y retener la respiración lo que más podamos, hacer como una hipoxia, ¿ya? O sea, respiro. A ver, hagámoslo en este momento, a ver si me quieren ayudar. Por ejemplo, respiro y retengo y cuento, ¿ya? Y ahí yo hice más o menos unos 20, 30 segundos, pero uno puede hacer mucho más, puede hacer 40 segundos, llegar a un minuto. Eso va fortaleciendo el sistema respiratorio y va haciendo que nosotros podamos ser capaces de meter más oxígeno al cuerpo, ¿ya? Es súper bueno hacer esas respiraciones varias veces al día. Beber agua, ¿ya? Beber agua, suficiente agua, y proteger el organismo mediante un sueño reparador. También consumir proteínas, vitaminas y minerales, porque esos son esenciales para mantenerse oxigenado. Por ejemplo, aceite de oliva, tomates, nueces, huevos, cereal integral, espinaca, aguacates, berenjenas, mora, semillas de girasol, chocolate negro, es cacao, aunque con moderación porque también altera otros órganos, almendras, legumbres y algas, ¿ya? También para gestionar las emociones, nosotros debemos hacernos un autoanálisis. ¿Cómo influye la personalidad mía? ¿Cuánto influyen mis heridas, en mis emociones? ¿Y cuánto es el miedo que tengo a enfrentar los desafíos? Cuando yo estoy estresado, cuando estoy triste, cuando estoy ansioso, también eso influye en todos mis procesos, como les decía, y empezamos a pensar en las cosas que nos preocupan. Los pensamientos influyen a través del sistema
reticular, ¿ya? Reticular activador ascendente que está atrás acá en el tallo encefálico, detrás del cuello. Y este es como un filtro que tenemos cerebral, que filtra lo que nos sucede y nos ayuda a quedarnos con lo bueno o con lo malo, según como estemos pensando, ¿ya? Al activar este sistema, la mente muestra lo que uno necesita. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con una enfermedad, ¿ya? O alguno de nuestros seres queridos tiene una enfermedad, nosotros estamos pendientes de eso. Entonces, cuando vemos personas, conversamos con gente, nos damos cuenta que hay mucha gente que también tiene esa misma enfermedad. Como que estamos, uy, había tanta gente que tenía ese problema, ¿ya? Y yo no sabía, porque ahora yo activé mi sistema reticular activador ascendente y está pendiente de eso, ese filtro está pendiente de ese tema, ¿ya? O cuando empiezo a preocuparme, por ejemplo, de la crianza de los hijos, las madres, ven como por todos lados niños o las mamás que tienen niños con autismo, ven que muchas mamás tienen niños con autismo, pero antes que su hijo tuviera autismo o fuera madre, nunca estuvo pendiente de eso. Eso es porque nosotros activamos la conciencia, ¿ya? Eso implica que nosotros podemos moldear nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Por lo tanto, si nosotros vamos a la palabra del Señor, estudiamos la palabra, meditamos en Jesús, tenemos objetivos de vida, pensamos en cosas positivas, como dice la palabra, pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, nuestra mente va a estar pendiente de eso. Pero si nosotros andamos pensando en lo negativo, del chisme, del pelambre, del vecino, del que hizo más allá, de la vida del otro, de la telenovela, de lo malo, de lo negativo, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ver solo eso, ¿ya? Porque nuestro filtro va a estar activado en ese tipo de pensamiento. Es importante eso para mejorar. Por eso es importante estudiar y hacer todas estas reuniones y estar siempre repitiendo, porque eso se va grabando en nuestra mente y vamos filtrando y vamos entendiendo. Dios nos va viendo discernimiento. Así que tenemos que bajar nuestro cortisol, que lo produce nuestra glándula suprarrenal, ¿cierto? Porque el cortisol es solamente una hormona que se debería producir cuando hay un peligro real. Así que para bajar el cortisol que produce el estrés crónico, tenemos que mejorar a través de la oxitocina. Esa oxitocina se produce, es otra hormona que la produce el hacer cosas positivas, meditar en Jesús, abrazar, ¿cierto? Abrazar a las personas, a los animalitos, ser generoso, reír, llorar, consumir alimentos con vitamina C, acariciar, ¿cierto? Todo eso activa nuestra oxitocina. Y ese es el antídoto para bajar el cortisol, lo baja muy rápido. Así que ahí tenemos otro punto importante para poder aprender a equilibrar nuestros pensamientos, nuestras emociones y por ende también nuestra microbiota. Dios es quien produce en nosotros, o en vosotros, dice acá, pero yo no me estoy incluyendo en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si yo no tengo fuerza de voluntad, si me cuesta organizarme, si me cuesta cambiar mis hábitos, Dios, si yo confío en Él, va a producir en mí el querer como el hacer. Hay que confiar en eso, hay que aferrarse a esa promesa. El Señor nos dice que nosotros tenemos que comprar oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que es fuego? Es la prueba, ¿cierto? Es el entrenamiento que yo les hablaba, entrenar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras conversaciones, nuestros hábitos. Debemos entrenarnos para ser ricos y vestirnos de vestiduras blancas. ¿Quién nos viste de vestiduras blancas? Jesús, ¿cierto? A través de su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y debemos ungir nuestros ojos con colirio para que veamos. El Señor quiere hacernos seres que tengamos discernimiento, quiere sanarnos, quiere equilibrarnos, quiere ganar la batalla, ese tremendo conflicto cósmico que tenemos a nivel mental, a nivel intestinal. El Señor quiere sanarlo, el Señor quiere equilibrar nuestro eje intestino-cerebro, por lo tanto, nada más tenemos que asirnos de su mano, pedir ayuda y empezar a hacer un cambio un día a la vez y vivir un día a la vez. Empezar hoy porque la salvación es hoy y no mañana. Que Dios les bendiga.